Hoy hablaremos de fundamentos químicos, biología, biomembrana y organismos celulares y metabolismo celular. Empezaremos a definir qué son biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son la molécula constituyente de los seres vivos. Los 4 biomoléculas más abundantes de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Ahora miremos y descubramos quiénes son los carbohidratos y qué hacen. Los carbohidratos son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que nosotros normalmente los encontramos en lo que consumimos a diario. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos complejos, como es aquello que nos gusta comer, como es el pan, el cereal y las legumbres. Y en carbohidratos simples o azucarados, como es la miel, la leche, los lácteos, frutas que nos dan más energía. Ahora miremos cómo se clasifican. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polidisacáridos. Los monosacáridos son los que se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden nacer en 2 moléculas de monosacáridos y los polidisacáridos producen de 3 a 10 unidades o más de 10.000 unidades de los monosacáridos. Ahora miremos la función de los carbohidratos. Ellas tienen distintas funciones dentro de la célula. Principalmente son fuente de energía. Almacenan energía a corto plazo, básicamente en las plantas. Forman parte de la membrana celular y crean una adicción a la célula. Ahora, las características de los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos que más energías nos dan porque están compuestos por nutrientes que nos brindan energía adicional que cualquier tipo de deportista requiere. De esa forma terminamos con los carbohidratos, pero démosles paso a las proteínas. ¿Quiénes son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas disponibles en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Algunas son enzimas, anticuerpos o hormonas. En todas se encuentra un gran porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno y carbono. En la mayor parte de ellas existe fósforo. Características de las proteínas. Característica de las proteínas. Estructura primaria de las proteínas en la secuencia de una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria. Ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices altas y hojas plegables. Estructura cuartiaria. Una proteína que existe de más de una cadena de aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las proteínas tienen varias funciones, como la función estructural, función de transporte, función enzimática, función homeostática. Bueno, ya sabemos cuáles son las funciones de las proteínas. Ahora miremos cómo se clasifican las proteínas.
Entonces, las proteínas se clasifican así. Pueden clasificarse en 3 grupos en función de su forma y solubilidad, como son las proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de formación cilíndrica que son solubles en agua. Las proteínas globulares tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de animación de aminoácidos que son muy solubles en agua. Así terminamos con las proteínas. Ahora, miremos quiénes son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se definen como macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleolito unidos por enlaces éster de fosfato sin periodo aparente. Las características de los ácidos nucleicos y su clasificación. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos que se caracterizan y se clasifican en ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN de ácido ribonucleico, que se diferencia en el ácido ribonucleico que se diferencia en el glucido. El ribosoma en el ARN y el desoxirribosoma en el ADN. Y su función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética en el ADN. A nivel molecular, tiene una doble función: sacar copia de sí mismo, duplicar y autoperpetuar, asegurando la transmisión de los genes y transmitir, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas. ¿Cómo se clasifican los ácidos nucleicos? Como ya lo dije, se clasifican en ADN y ARN. Ahora, miremos quiénes son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas orgánicas químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter, el benceno, el xilón, etc. Se encuentran como componentes estructurales y reservas de energía de su distribución en un universal en las células y organismos, y cumple funciones esenciales en su estructura. Esos son los. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características que encontramos en los lípidos? Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas y insaturadas, en general lineales, pero algunas tienen anillos, algunos son flexibles, mientras otros son rígidos o
semiflexibles hasta alcanzar un total de flexibilidad mecánica, molecular. Algunos comparten carbono y otros forman fuentes de función de los lípidos. La función de los lípidos es reservas energéticas de los triglicéridos. Son los principales reservas de energía de los animales. Existen varias formas como función de reserva energética, función estructural, función reguladora hormonal de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora y función térmica. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos se clasifican en simples y complejos. Los lípidos simples que contienen CHO, esteroides, es diferente del resto de los lípidos. Tienen sus átomos en carbono dispuestos en 4 anillos entrelazados. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de 4 a 36 átomos de carbono. Los más frecuentes son lineales de números por par de átomos de carbono. Si se presentan enlaces dobles, se denominan ácidos grasos y saturados. Icosoides son grupos de compuestos derivados del ácido araquidónico, un ácido grasoso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. Tiene muchas actividades biológicas como hormonas o como efectos en procesos inflamatorios. Los glicéridos, que son ésteres de un trialcohol denominado glicerol. Los heridos son ácidos grasos de cadena larga, son sólidos a temperatura ambiente. Los terpenos son moléculas formadas por condensación de unas pocas unidades de isopreno. Son frecuentes en los aceites esenciales, sustancias aromáticas de las plantas. La mayoría son hidrocarburos. Estas bibliografías, la primera, Biblioteca Virtual, fue el material de la unidad 2, donde encontré toda la información. Las siguientes bibliografías es donde saqué las imágenes para crear esta presentación en PowerPoint. Espero sea clara y concisa con lo que aquí les he informado. Gracias.